Ahora sí. Entonces, ya hemos comentado un poco esta parte, digamos, como que es la última en estudio de lo que es la física clásica, ¿no es cierto? Ahora vienen las unidades que son correspondientes a la física moderna, toda la que es posterior al siglo... Uy, para que no les dije a los otros, no sé si están todos acá, o qué. Queden avisarles en el grupo y me colgué. Por las dudas falte alguien. En la oreja lo está trayendo la profe. Sí, no me di cuenta, les dije le iba a avisar y al final ya fue. Bueno. Bueno, entonces, toda esta otra parte, digamos, bueno, quizá la primera parte, la parte inicial, no sé si tanto óptica, pues no sé si lo habían visto alguna vez o no, pero digamos, en general es como más familiar el tema, si se quiere, y más incluso intuitivo en algunos aspectos, ¿no? No obstante, esta última parte ya no. Sí está como muy en boca de todos, quizá lo han oído nombrar, han leído algo al respecto y demás, fundamentalmente sobre relatividad o cuántica o atómica, pero como que es bastante menos intuitiva la cuestión, entonces vos quizá podés hablar con cualquiera, no sé, del movimiento planetario, de la ley de gravitación universal, en el sentido de con cualquiera, ¿por qué? Porque como es bastante más dimensionable, si se quiere, ¿no? No obstante, cuando estamos hablando de estos otros temas que son más traídos de los pelos, hay que conocer un poco más, porque no es parte de la cotidianeidad con la que nos manejamos. De hecho, fue todo un cambio abrupto en su momento, y solo algunas mentes privilegiadas lo han podido lograr, ¿no es cierto? Sobre todo se ha notado más con respecto de la relatividad. La cuántica como que abarca como demasiadas cosas y tiene como una parte inicial bastante más amplia, entonces por eso no hubo una mente pensante como en el caso de la relatividad, que ya saben que específicamente estamos hablando de Albert Einstein, ¿no? En la cuántica hay varios referentes, incluso en la cuántica antigua, en la cuántica moderna, digamos, hay también muchos referentes, entonces es como que no se centra todo en una sola persona, como si pasa en el caso de la relatividad. ¿Qué le pasa? Oh, ya me están consultando por las mesas. Entonces, por ahí sí es bueno abrir un poco la cabeza ante este tipo de situaciones, que sobre todo porque cuando vamos a trabajar o lo que vamos a ver de relatividad, básicamente es mecánica relativista, ya como para ir introduciéndolos un poco en cómo es el desarrollo o el contexto. En su momento Einstein manejaba varios flancos, ¿no? De estudios, digamos, y de hecho presenta varios papers juntos en el 1905, que es el año donde presenta la relatividad, una parte de la relatividad, porque en definitiva como que la desdobla en dos, una parte, digamos, la primaria, que sería simplemente toda la mecánica aplicada a sistemas inerciales de referencia, es decir, estamos hablando de sistemas que se mueven a velocidad constante o que se encuentran en reposo, y después, unos 10 años después, presenta la otra parte, que es ya descrita desde sistemas acelerados, donde introduce también una explicación a la gravitación. Y como decía hace un rato, como en definitiva lo que vemos es algo de mecánica, ¿sí? Mecánica relativista, entonces por ahí se vuelve quizá más antiintuitivo, porque si ustedes ya están totalmente acostumbrados a trabajar o a describir la mecánica de los sistemas, clásicamente, y anda bien, o no sé, describiste los estados de reposo y movimiento de un objeto,
y anduvo bien, y pudiste predecir, y en la predicción te dieron bien las cosas. En cambio, cuando vos querés aplicarlo a la mecánica relativista, y ya ves que la cosa no anda tan bien, ¿no? Entonces, y si te dan la explicación relativista, y ya ves que no tiene nada que ver con lo que vos intuitivamente pensabas o podías llegar a haber pensado. Entonces, en ese sentido, como que se vuelve más chocante, quizá, o más, sobre todo para los que no han leído mucho de este tema, pero a la vez más interesante, obviamente, ¿no? Porque así como es loco, alocada las ideas, también son, obviamente, sumamente interesantes. Entonces, siguiendo un poco con ese recuento, lo que vamos a ver nosotros es básicamente la relatividad especial, o relatividad restringida, que es esa primera parte que se desarrolló. Lo de la relatividad general vamos a tocar simplemente como algunos conceptos básicos generales, y vamos a ver nada, como una clase conceptual y nada más, ¿no? Pero lo otro sí lo vamos a indagar y vamos a profundizar un poco más. Para que se den una idea, digamos, fue, digamos, un cambio muy abrupto, muy grande en su momento. Tan es así que incluso, bueno, estamos hablando de 1905, ponele que se presenta, 1916 que se presenta la general. En 1920 hay un eclipse total de sol, ¿sí? Y salieron expediciones específicamente, o sea, 4 años después de la demostración, de la presentación de la teoría, salieron expediciones a Sudamérica, a África y demás, digamos, obviamente a la franja donde se podía observar ese eclipse total de sol, específicamente a hacer observaciones y análisis para ver si podían corroborar la curvatura del espacio, por ejemplo. Justamente mirando estrellas digamos, cuya presencia no podía detectarse por encontrarse el Sol, ¿sí? Entonces, al tener al Sol, vos vas a ver la luz de la estrella que se curvaría, digamos, al pasar al encontrarse en la línea de visión del Sol, ¿no? Y bueno, ya en ese entonces se había verificado eso, pero era una parte, hay como muchas cosas que predecía la teoría y que no habían sido verificadas, y no han sido verificadas hasta tiempo después. De hecho, en el 2016 recién se verifica, o sea, digamos, la verificación de la que hablo no es una verificación teórica, es una verificación experimental, básicamente, o sea, de poder encontrar que efectivamente las cosas funcionan de esa manera, ¿no? Una de las predicciones de la teoría general también, y son sobre todo las que se han ido a buscar, es la generación de ondas gravitacionales, bueno, y su propagación y demás ante determinados eventos muy, muy importantes y catastróficos, ¿no es cierto? Y de hecho recién en el 2016 se contó con la tecnología 100 años después, ¿no? Como para poder detectar esas ondas gravitacionales, ya lo voy a mencionar después, lo vamos a ver. Entonces, para que vean, digamos, se le dio la trascendencia como correspondía en su momento, aunque no se tuviera a la mano todas las herramientas para lograr verificar experimentalmente incluso la teoría, y incluso en su momento, yo siempre les voy a hablar de experimentos pensados, lo mismo que les cuento en los libros, ¿no? Porque en definitiva, en ese momento, al no contarse con la tecnología para, ¿sí?, hacer tal y cual cosa, simplemente los experimentos eran razonados. ¿Qué pasaría si? Entonces así es como por ahí arranca un poco la cosa. Piensen que cuando hablamos o cuando nos vamos a referir a la relatividad, hay muchos autores en este sentido que por ahí dicen, bueno, ¿sabes qué? Es como una formulación extensiva de la mecánica de Newton, digamos. Pero en realidad es más que eso y es diferente, ¿no? Sí lo podés ver en cierta forma como si lo fuera. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, la mecánica de Newton, la mecánica galileana, la cinemática descrita por Galileo, anda bien cuando las velocidades son bajas. No sé, voy yo moviéndome en un auto, veo una bici que viene hacia mí
mido la velocidad, la mide alguien que está en la ruta, y nos dan y coinciden las cosas, porque las transformaciones galileanas de velocidad andan bien, porque la dinámica newtoniana lo explica bien, ¿sí? Pero no obstante, cuando estamos trabajando, por ejemplo, si necesitamos, no sé, determinar la trayectoria o ver dónde se va a encontrar una partícula en un acelerador de hadrones, entonces ya la mecánica no nos alcanza y las predicciones se vuelven turbias, por decirlo de alguna manera, y no predictivas. Es decir, vos decís, che, esto va a estar acá, y después no está acá, está mucho más allá, o ni siquiera está. Entonces, un poco lo que presentan muchos autores en ese sentido es decir, che, ¿sabes qué? Bueno, entonces Einstein lo que viene es a reformular y a decir, bueno, vamos a extender la teoría o la mecánica de Newton a velocidades elevadas, ¿sí? Velocidades cercanas a la de la luz. Pero en realidad, y ahí yo disipo un poco, para mí ni siquiera es una extensión, porque cambia radicalmente la base sobre la cual está levantada la teoría o la mecánica newtoniana, y es justamente una formulación sobre un espacio-tiempo absoluto, que es lo que cambia radicalmente en la mecánica relativista. Entonces, si bien en muchas ocasiones se presenta de esa manera, cuando B es mucho menor que C, es válido Newton, lo cual es cierto, y cuando B es mucho, perdón, digamos, cuando B es mucho menor sería Newton, y cuando B no es mucho mayor, sino que es muy cercana, eso quise decir, muy cercana a C, entonces ahí empieza a valer la relatividad. Sí, es cierto, en cierta forma nada más, pero no es que sea lo mismo y que la otra venga a ser extensiva, sino que cambia la base sobre la cual está formulada, y que de última, si vos, es la teoría más general, la mecánica relativista es la más general, y si vos ponele, qué sé yo, estás describiendo la energía cinética de una partícula que se mueve a una velocidad muy cercana a C. Entonces, si vos la describís con la fórmula de energía relativista, entonces vas a ver que efectivamente es esa la energía que tiene. Si la describís con la fórmula de energía 1/2 mv², no, ¿sí? Esa ya anda mal. Pero si esa misma partícula que se movía a una velocidad enorme empieza a moverse cada vez más lento y después termina moviéndose, no sé, a 120 metros por segundo, entonces la fórmula de energía relativista también anda bien, porque uno puede hacer esa aproximación para cuando B es mucho menor que C y llegar a la expresión clásica que tiene Newton. Entonces, es la que abarca todo, digamos, toda la descripción de la mecánica para cualquier rango de velocidades entre 0 y C, porque ahí viene el planteo de que C es el máximo de velocidades permitidos para objetos, ¿sí? Entonces eso ya sale como uno de los preceptos. Toda la teoría se basa, estamos hablando de la relatividad especial, ¿no? Se basa en dos postulados, y cuando hablo de postulados estoy hablando que son dos enunciados que son los considerados verdaderos, ¿sí? Y son considerados verdaderos, y todo lo otro se deriva de eso. Que si se llegara a descubrir en algún momento, o con tecnología adecuada o lo que sea, que alguno de esos dos no es, o los dos, o sea que los postulados iniciales de la teoría están mal, o encontrás un contraejemplo nada más, entonces quiere decir que se te baja toda la teoría, por más que te haya funcionado bien, es restringida a bajo ciertas limitaciones. Entonces, por ejemplo, uno de los preceptos es como, ese sí es como una extensión del principio de relatividad de Newton, que sabemos que nos habla de que las leyes de la física, perdón, las leyes de la mecánica son las mismas en cualquier sistema, ¿no? Según Newton, hablando de sistemas inerciales. ¿Sí? Si estoy no sé, arriba de un tren que va moviendo a velocidad constante, o estoy parada en la Tierra, supuesto sistema inercial, acuérdense que a los fines prácticos la Tierra está en reposo, sabemos que no, ¿sí? Pero podemos decir que se encuentra en reposo para los movimientos con los que nos manejamos, entonces es un sistema inercial de referencia.
Entonces podemos decir que si, no sé, qué sé yo, tiro una pelota hacia arriba, hago un movimiento, prendo una linterna o algo, ¿sí? Las leyes de la física van a ser las mismas en cualquier sistema inercial. Y eso es lo que plantea Einstein en uno de sus principios o postulados. Por un lado, Newton decía las leyes de la mecánica son las mismas, y ahí te generaliza eso, dice, no, las de la mecánica además no, todas las leyes de la física. Prendes un fósforo, calentas agua, prendes una linterna, emitís un sonido, todas las leyes de la física en general deben cumplirse en cualquier sistema inercial de referencia por igual. Y acá, entre paréntesis, recordemos lo que era un sistema inercial de referencia, como ya lo mencioné hace un rato por las dudas. Uno lo define en general como que es aquel en el cual es válida la primera ley de Newton, ¿no? Pero bueno, en definitiva estamos diciendo que, con ejemplos, supongamos que vamos en ese tren que mencionábamos hace un rato. Dejamos una pelota en el piso, vamos moviéndonos a velocidad constante, ¿sí? Si dejo una pelota en el piso, la pelota queda ahí. No hay nada que haga que modifique su estado de movimiento, ¿sí? Ahora, si el tren empieza a frenar, por ejemplo, entonces van a ver que la pelota se movió. ¿Para dónde se va a mover la pelota? Y si frenó, se fue para adelante, suponte, ¿no? Y ustedes van a ver que solita la pelota empieza a moverse hacia adelante, sin alguna explicación lógica dada por Newton. Decir, che, no, pará, si eso se está moviendo porque hay una fuerza que está actuando sobre él, ¿sí? Pero eso entonces es un sistema no inercial. Es aquel en el que la primera ley de Newton, la segunda, no es válida directamente, porque esa pelota se empezó a mover simplemente porque era un sistema acelerado. O al revés, estaba quieto el tren con la pelota en el piso, empieza a acelerar, entonces ustedes van a ver que la pelota va a empezar a moverse solita también, sin que nadie la toque, y se va a ir hacia atrás, justamente porque estamos hablando de un sistema cuya velocidad cambia respecto al tiempo, por ende es un sistema no inercial de referencia, ¿sí? Entonces, si está quieto o se está moviendo a velocidad constante, es un sistema inercial. Si está acelerado, es un sistema no inercial de referencia, sin importar el tipo de aceleración, si es constante, si es variable en el tiempo, ok. Pero estaríamos hablando entonces de esa diferenciación, y todo lo que vamos a presentar ahora, de ahora en más, va a ser para sistemas inerciales de referencia, básicamente. O sea, vamos a considerar aparte los sistemas acelerados, ¿no? Eso lo dejamos para la relatividad general, que por ahí introduzco un poquito. Entonces, bueno, es medio, digamos, eso sí quizás sea intuitivo, y las leyes de la física son las mismas. Sí, puede ser, ¿sí? Si vos prendiste una linterna acá, la prendiste allá, es lo mismo, ¿sí? En un sistema inercial es equivalente, porque el fenómeno ocurre de la misma manera. Pero hay otro que es otro de los postulados, que es como más interesante, y se extraen muchas, digamos, conclusiones muy locas de ese otro, ¿no? Y por ejemplo, lo que él lograba, hasta que no se vaya ese auto, lo que, y para que se contextualicen en ese momento, ¿no? Él que tenía en la mano. Y él tenía en la mano las ecuaciones de Maxwell, tenía en la mano las últimas mediciones de la velocidad de la luz, la deducción de Maxwell del cálculo de la velocidad de una onda electromagnética, tenía en la mano el hecho de que debido a eso la luz era una onda electromagnética, o se había concluido que era una onda electromagnética, ¿sí? Entonces empezó a indagar en eso. De hecho, el paper donde presenta la teoría de la relatividad especial se denomina sobre la electrodinámica de los movimientos, ¿sí? O sea que él estaba en definitiva estudiando el electromagnetismo, básicamente, cuando se le ocurrió pensar, bueno, ¿cómo sería un fenómeno electromagnético en un sistema que se moviera a una velocidad muy grande? Por ejemplo, y esto ya es parte del mito, que se le ocurrió, ¿qué ocurriría si él fuera arriba de un rayo de luz? ¿Sí? Digo del mito porque en definitiva por ahí se cuenta como anecdóticamente como que es lo que lo lleva a pensar un poco en esto, ¿no? Pero en definitiva venía estudiando el electromagnetismo y ahí lo correlacionó con que, y bueno, ¿cómo funciona en un sistema que se mueve a una velocidad tal? ¿Cómo funciona? Ah, la luz, listo. ¿Cómo funciona si se mueve a la velocidad de la luz? ¿Se puede mover a la velocidad de la luz? Entonces todo ese tipo de interrogantes son los que por ahí lo llevan un poco a esto, ¿no?
a la formulación de ese segundo postulado. Entonces lo que concluye, porque no había mediciones contrarias a eso, es que la luz se movía siempre a la misma velocidad. Obvio, estamos hablando de un mismo medio, ¿no? Ya no hablemos de óptica como hemos hablado antes, que ya sabemos que si cambia de medio, cambia la densidad, si cambia la densidad, disminuye la velocidad, eso no, estamos hablando de un mismo medio. Entonces, la luz se mueve siempre a la misma velocidad en un mismo medio. Pero, a ver, pensemos un poco qué pasa, supongamos que yo me muevo, voy en un auto y viene una bici, no sé, a 100 kilómetros por hora y viene una bici en una ruta, ponele, ¿no? Y viene una bici a 20 kilómetros por hora en sentido contrario. ¿Qué van a medir ustedes? ¿Qué medirían ustedes? Y 120, ¿por qué? Porque la bici se les acerca a ustedes, listo. Entonces van a encontrar una velocidad relativa, eso debido a las transformaciones de Galileo, que ya después las vamos a ver, quizá ahora no, pero sí el lunes, ¿sí? Van a encontrar, en definitiva, que, por ejemplo, que si fuera así, verían una velocidad más grande. O sea, si ustedes van arriba del auto y miden la velocidad de la bici que viene hacia ustedes, me dirían como si la bici viniera a 120. Ustedes están quietos, según ustedes. Ahora, si la bici se fuera para allá, voy a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces ahí vamos a hacer una resta en vez de una suma. Entonces, ese es el planteo por ahí que le empezó a dar vuelta. Che, ¿qué pasa si en vez de ser la bici y yo que me muevo en el auto, soy yo que estoy en el auto, pero tengo una linterna? Estoy hablando con ejemplos actuales, pero en realidad piénsenlo en esa época, ¿no? Si voy arriba del tren o del auto y tengo una linterna en mi mano y la prendo, ¿valdrá lo mismo? Entonces todos los esfuerzos iban a pensar si se iba a medir una velocidad c más b, o c menos b, ¿sí? Una velocidad más grande que la de la luz, sumada obviamente la velocidad del auto o del tren en el que fueran con la velocidad de la luz, o una velocidad más chica. Y todo llevaba a pensar y al planteo de que no. Y de hecho no encontró mediciones en sentido contrario, entonces siempre encontraba que la velocidad era c, la velocidad de la luz era la misma. Y no iba a importar que se vaya moviendo el tren junto con el chiquito que llevaba la linterna en la mano, se mueven los dos. No iba a importar que el tren esté quieto y el que se venga moviendo es alguien que viene con la linterna en la mano. No iba a importar que el de la linterna se quede quieto en la tierra y que se vaya moviendo el observador. No importa quién sea el que esté en movimiento relativo, siempre daba C. Entonces, la conclusión, y esto lo postula como si fuera uno de sus principios, la velocidad de la luz, hablando en los sistemas inerciales, siempre es c. Es decir, es la misma sin importar que se mueva la fuente luminosa, que se mueva el observador o que se muevan ambos. No importa el estado de movimiento de los que tenemos, de los operadores en juego, sino que siempre les va a dar el mismo valor y ese valor es c. Ahora, estamos todos locos. Pensemos en un movimiento uniforme. En un movimiento uniforme, X es igual a B por T, ¿no es cierto? Esa es la ecuación clásica, ecuación horaria, digamos, una forma lineal de expresar la posición en función del tiempo. Bueno, X igual a B por T. O sea que si estamos hablando de la luz, que es un movimiento uniforme, listo, X es igual a C por T. A ver, de ahí digo, bueno, entonces C va a ser X sobre T. Ajá. Pero si siempre me da lo mismo, entonces, ¿qué quiere decir? Que si cambia uno, tiene que cambiar el otro. Es decir, ese postulado de decir, no encuentro nada que se mueva, nada que me dé un valor diferente de C, no puedo aplicar las transformaciones galileanas a la velocidad de la luz. Eso lo lleva a concluir que para que ese valor de velocidad permanezca constante, si cambia X, también tiene que cambiar T cuando es medido de diferentes observadores. Entonces, si un observador que está en reposo mide otro X, entonces va a tener que medir otro T y viceversa. Es decir, el hecho de la constancia de la velocidad de la luz lo lleva a concluir que tanto
Me está matando la tierra ambiente que hay. ¿Qué tanto? El espacio, representado por X en nuestra ecuación que les estoy planteando así, como el tiempo, deben amoldarse de tal manera de que me siga dando constante el valor de la velocidad de la luz. Y eso es lo que va a cambiar todo. Deja de haber un espacio y un tiempo absoluto, como son las premisas iniciales de Newton, y ahora pasa a depender entonces del sistema de referencia en el cual uno lo esté describiendo. Como les digo, esto por ahí son los dos postulados básicos de la relatividad, así que eso así de simplecito como se los planteo, pero tiene como que muchas derivaciones que son las que vos te vuelven locas, si vos decís, va, chan, estamos todos locos acá. Pero bueno, en definitiva, gracias a eso y bueno, a todas las consecuencias que uno extrae a partir de ello, es que, bueno, se puede deducir un montón de formulaciones y obviamente estamos hablando ya no tanto no solo de cinemática, sino también de dinámica, de energía. Ahí se cambia básicamente todo lo que veníamos planteando hasta ahora, la definición o la forma en la que uno describe las fuerzas cambia, la forma en la que uno describe la cantidad de movimiento cambia, la forma en la que uno describe a la energía cambia la forma en la que se correlacionan, por ejemplo, las ecuaciones de las transformaciones de Galileo, cambian, ¿sí? Y dejan de ser válidas para cualquier sistema, es decir, lo que antes era, ponele, incluso el tiempo, cambia el tiempo, radicalmente el tiempo. Sí, eso que es la base, digamos, de los sistemas galileanos, o sea, vos sabés que, bueno, sí, acá suponete tenés un sistema fijo y un sistema móvil. X, X', Y, Y'. Ah, pero T es igual a T'. O sea, T era T nada más. No había un T' porque T' era igual. Bueno, ahora ya no, ¿sí? Entonces cambia todo eso. Lo que sí, como para tenerlo en cuenta, para ver un poco la importancia, ¿no? de los principios, lo que sigue siendo válido son los principios de conservación. Es decir, bueno, en realidad, cuando han estudiado ustedes en algún momento la mecánica, mecánica clásica en física 1, hemos estudiado, y no así puntualizando, pero sí lo sabemos y lo hemos visto, hemos estudiado el principio de conservación, o sea, 3 principios básicos de conservación, que son el de la energía, el de la cantidad de movimiento y el del momento angular, ¿sí? O el de la cantidad de movimiento angular. Bueno, eso sigue siendo válido. No las expresiones en sí para cada uno, sí el principio en sí, ¿está bien? Vos podés decir, che, P ya no es P igual a M por B, pero lo que sí sigue siendo válido es que dP a dt es igual a la suma de fuerzas externas, y de que si la suma de fuerzas externas es 0, entonces dP a dt es 0, por lo tanto P permanece constante. Es decir, el principio de conservación sigue siendo válido, aunque la expresión de fuerza no lo sea, aunque la expresión de cantidad de movimiento no lo sea, y así. ¿Vamos? Entonces, un poco lo que vamos a entrar a desglosar, simplemente como para tener alguna otra forma de describir sistemas, objetos que se muevan a velocidades bastante más grandes de las cotidianas, ¿no? Un poco tratar de expresar eso, nada más. Y una última cosita. ¿Cuál es ese límite, digamos? ¿A partir de dónde? Che, yo sé que tengo que aplicar, no sé, la expresión de energía relativista, o tengo que aplicar la expresión de energía clásica, de energía cinética, ponerle para un objeto que se esté moviendo. Y bueno, el límite más o menos, cálculenlo con la mitad de la velocidad de la luz. O sea, de por sí ya sabemos la velocidad de la luz, la aproximamos con el valor 3 por 10 a la 8, ya sabemos que ha sido medida, hemos visto métodos de medición incluso. El primer método, que ha sido un método astronómico espectacular y bastante cercano a lo que después dio a posteriori, y sabemos, bueno, que ese valor lo vamos a designar con C. Entonces ahora, de ahora en más, cuando aparezca C, estamos refiriendo a la velocidad de la luz, y el valor aproximado que le vamos a dar es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, ese límite lo podríamos establecer diciendo, bueno, a ver, para velocidades mayores que 0,5 C, entonces ya considera la expresión relativista, porque vas a tener, si no, una diferencia importante en lo que estés calculando.
Si las velocidades son bastante más bajas, como las velocidades cotidianas con las que nos manejamos nosotros, la velocidad del sonido, no sé, velocidad de un avión, lo que sea, entonces vos podés todavía emplear las expresiones clásicas y no tener tanto error en el cálculo. No obstante, ¿y cuándo vas, y qué vas a describir? Que se mueva a 0,5C, a 0,6C o a 0,7C. Y básicamente partículas, ¿sí? O sea, básicamente cuando se van descubriendo las partículas cada vez más pequeñas, por ejemplo, ya saben que para ese entonces también había sido descubierto el electrón, ya había los primeros modelos atómicos y demás, o sea, todo como que va concatenado en ese momento, ¿no? En ese momento histórico me refiero. Entonces, cuanto más pequeña es la partícula, más factibilidad tiene de poder moverla o acelerarla a velocidades más grandes. Entonces, en general van a ver que los problemas le ponemos un electrón se mueve tal, o un, no sé, un protón en un acelerador de partículas, etc. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de partículas muy pequeñas que tienen la factibilidad de moverse a una velocidad mucho mayor, cercana a la de la luz, ¿sí? Pero, insisto, si B es más grande que 0,5C, ya hay que aplicar las expresiones relativistas. Y una última cosita respecto también de que se busca y siempre se buscó también, ¿no? Bueno, a ver el contraejemplo y demás. No sé en qué año fue. En el 16 son las ondas gravitacionales. Ponele 2 o 3 años en el 14, 13, 2014, 13 por ahí más o menos. Había salido y se había como que impuesto quizá una noticia, un paper, ¿sí? Como siempre, bueno, estos son, lo que surge es la publicación que hacen algunos científicos en revistas, ¿no es cierto? Entonces, es en base a eso que la repercusión que después tiene. Bueno, había salido un paper donde habían descubierto en el acelerador del CERN, no sé si habrá sido el 2013, sí, bueno, pues no sé, ponele, más o menos, que habían descubierto una partícula que se movía a velocidad más alta que c, lo cual iba en contra de la teoría de la relatividad, o sea, de ese principio básico, que era c el máximo o el tope de velocidades. Entonces, bueno, toda la revolución en su momento, todos los comentarios eran al respecto, obviamente, pero que bueno, en definitiva lo que dejaba abierto el artículo, en definitiva, era que, digamos, debía chequearse si no había un error, digamos, si no se trataba esa diferencia por un error en el cálculo. Obviamente que, como ya vieron también en algún momento, toda medición tiene su error, ¿sí? Entonces, aún en este nivel también se manejan y se barajan errores, porque obviamente que es importante, y miren si es importante en este caso, ¿no? Y después, bueno, volvieron a salir el mismo grupo de científicos a comunicar que efectivamente habían hecho, digamos, los cálculos nuevamente y demás, y que efectivamente la velocidad, o esa diferencia en la velocidad de la partícula respecto de la velocidad de la luz, simplemente era un más menos, era su sigma, digamos, y que no se trataba de que la partícula se mueva a una velocidad superior. Es un poco como para introducirnos entonces a la relatividad, que es lo que vamos a ver. Los dos principios ya lo saben, ya se los comenté, y ya después empezamos, les voy a hacer un repaso de lo que son las transformaciones galileanas, como para que veamos que esas son las que no son válidas ya. Directamente se pasa a lo otro. Una última cosita, ya me van a sacar cagando, pero bueno. En algún momento Einstein estuvo en la disyuntiva, ¿sí? Porque, como les mencionaba hace un rato, estaba como Maxwell muy en boga. Piensen que estamos hablando de las ecuaciones de Maxwell, habrán salido, no sé, ponele, fines de 1896. Claro, 1890, ponele, sí, más o menos. Entonces, estaba como muy ahí, y él estaba con el estudio del electromagnetismo, ¿no? Entonces el problema que se le presentaba ante un ejemplo como el que yo les di, como que yo me voy moviendo hacia allá y viene alguien con el linterna que se mueve hacia acá, y no veo C más B, veo solo C. Entonces la disyuntiva era, ¿qué está mal? ¿Galileo y por ende toda la mecánica newtoniana que hay por detrás? ¿O el electromagnetismo que me está diciendo que esto se mueve a C?
¿Sí? Entonces, ante la disyuntiva, obviamente, ¿qué puede haber creído? Él creyó en Maxwell y su teoría del electromagnetismo, dejando de lado un poco la descripción mecánica de Galileo y Newton, y bueno, gracias a eso, digamos, a todo el posterior desarrollo que hizo, efectivamente, tenía razón, algo así. Pero bueno, es como que en su momento tuvo la digresión, es decir, ¿a quién le creo? Y bueno, y él se quedó justo con la creencia de las últimas ecuaciones de Maxwell desarrolladas en esos tiempos, ¿sí? En sus años, porque estamos hablando de hasta 10 años después, no, nada para los tiempos en los que se desarrolla la ciencia. Pero bueno, ¿estamos? ¿Más o menos captaron la esencia? Sí, profe. Algo Sí, así. Bien. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Y bueno, cualquier cosa estamos comunicados por el grupo. Hoy es martes, ¿no? Yo digo el lunes, ya veo que mañana es martes. No, hoy es martes. Qué tarada. Bueno, ustedes entienden. Yo estoy como que ya quiero ser viernes de nuevo. ¿Qué? pasa todo el tiempo, pero Sí, tremendo. No les conté al resto, le dije a Cáceres, cuando pues, le decía que me mande mensaje, parece que les han autorizado las mesas presenciales, por si alguien va a rendir, les aviso, que las mesas del 14, o sea, la semana que viene, el martes ya no sé si le voy a dar clase, porque encima me tengo que ir allá, voy a tener que ir a ver si está limpio el laboratorio, voy a tener que ir a preparar. Bueno, ya les aviso después, porque el 14, martes que viene es 14. Y encima para quedar, porque ya me imagino que voy a estar hasta las 11 de la noche, porque ya los conozco. Dios mío. Sí, efectivamente, el martes 14 nos han aprobado mesas presenciales. O sea que si alguien va a rendir física 1, vaya preparadito con el marcador y todo. Van a ser presencial. Ya han pedido física 1, bueno, supongo que yo voy a tener que tomar física electrónica y física 2 también, todo va a ser ahí. Así que, Profe, bueno, ¿qué? ¿cuántos se pueden ir en el aula? ¿Cuántos pueden estar? ¿O eso no dijeron? No. Yo te digo lo que están diciendo en el sistema, en el terciario, por ejemplo, nos dejan hasta 15, tranqui. En secundaria están dejando hasta 20, burbujas de 20. Y allá no sé, pero supongo que han aceptado las mesas porque no son tantos. Supongo que es por eso. ¿Vos decís para ir a presenciar la Claro. mesa? Y nada, salvo que te llegues y de última, si no podés pasar, bueno, te quedás afuera y si no, no sé. Pero no me llegó ni las actas todavía, o sea que no sé, yo calculo. Tenés razón, capaz que no nos vamos al laboratorio. Nos van a llevar a la 20. Porque en el laboratorio seguro que nos va a decir, no, tiene que estar más espaciado y qué sé yo. Igual las distancias se han acortado, según el ministro de Nación, a 1,50 m y menos, quizá. En la secundaria están aceptando 90 centímetros entre uno y otro, o sea que mucho más juntitos, digamos. ¿Qué? Profe, yo le quería preguntar algo. O sea, no es mi caso, digamos, pero digamos, ¿qué pasaría, digamos, o cómo van a hacer ese día? Supongo que hay un chico que no es de la provincia y quiere rendir. Y bueno, eso va a tener que rendir virtual. Claro, digamos, ¿y qué pasaría en el caso, digamos, que se quedan sin internet, digamos, ahí en la universidad? Y, o sea, tendrían No, que en la universidad sí hay. No, bueno, no, eso de sin internet o que se te corte a vos o que se me corte a mí, bueno, eso supongo, eso está dentro del régimen que ya está establecido, ponele. Tenés 10 minutos, si no te reconectas ya estás fuera, estás ausente. Si no me reconecto yo, no sé qué decía bien el reglamento, pero creo que será tenía por que nombrar a otro, una historia así, ponele. Pero si no estás acá, deberías certificar que no estás acá, ponele, te vas a la policía, che, miren, acá estoy, no sé, ¿viste? Algo así, calculo yo, ¿me entendés? Porque la verdad es que eso no han establecido, no mandaron más que la nota diciendo que nos habían autorizado. Y allá vamos a tener internet, así que supongo que se tomará en simultáneo a los que estén virtual y a los que estén presencial. Sí, no creo que haya problema con eso. El tema, o sea, no los van a obligar a venir, ¿me entendés? Porque nada más que por una mesa, ¿qué te van a hacer? Venirte de otro lado, no sé, buscar dónde parar, o sea, esto es un rollo. Yo creo que esto, aparte va a ser una sola mesa, yo creo que esto va a ser así que
que les van a aceptar que rindan virtualmente si es que están en otra provincia, obviamente verificando que están en otra provincia. Sí, ¿qué pasa, Bustamante? ¿Todas las mesas empiezan a ser presenciales o solo las de física y solo la semana que viene? Es que la semana que viene hay mesas, es semana de mesas. Pero yo me he enterado nada más por la nota que mandó Feinstein. Feinstein reenvía una nota que le manda a la secretaria académica, ¿sí? Solicitando las mesas de física presenciales. Y ahí nomás le contesta a la académica, bueno, ahí nomás ponele, mediodía o un día después, no sé cómo fue, le contesta a la académica que sí, que ya tenía la autorización, digamos, ¿me entendés? A todo esto yo todavía estoy esperando. Uy, timbre, bánqueme un cachito. Bánqueme un cachito. Sientan ese perro, como grita. Bueno. Ok. Bueno, en fin, bueno, qué despelote. Entonces, no, yo no sé si las otras mesas también van a estar. Esto porque lo pidió Feinstein. Ustedes saben que yo estoy renegando con que quiero volver al laboratorio de física 2, ya mandé notas hace no sé cuántos años y no me dan bola, ¿eh? Ya van como para 2 meses y medio y no me han respondido. Pero Feinstein manda nota pidiendo el examen y se lo dan ahí nomás, ¿viste? O sea, yo no sé si a El todos le miedo van a no dar es bola tonto, para la profe. vuelta. ¿Qué cosa? El miedo no es tonto. ¿Ve? Hasta ella lo tiene miedo a Feinstein. No, no, ¿viste? O sea, no sé. Así que calculo que nada, que Feinstein, porque bueno, él quiere tomarlo allá, pero bueno, no sé el resto. Yo, Cáceres, no sé cómo estás al respecto de la mesa, pero bueno, ahora con más razón, si querés ver algo, hacer una práctica o hagamos un Zoom en algún momento, avísame y lo hacemos. Acuérdate que es el martes que viene ya. Sí, profe. Sí. Ya no vas a tener más chance. Así que por eso te digo, creo que Gonzalo está en la misma, ¿o no? Bueno, uno de electromecánica. Bueno, no sé cuánto tiene. No sé si son 3 o 4. Sí. Pero bueno, cualquier cosa, después me avisa, yo le digo a él, de último se conectan los dos al mismo Zoom y vemos, no sé, las dudas que tengan y demás. Sí, Pero ¿usted bueno, qué día ahora puede, tiene libre? es que estoy con clase todos los días, pero bueno, por ahí si engancho algún momento, vos me decís, profe, ¿puede tal día? Y bueno, yo te digo sí o no. ¿Qué te iba a decir? Igual, pensando en... Yo no sé con qué ánimo van a volver a tomar, pero acordate de las demostraciones, ¿no? Antes por ahí de la virtualidad, que era como... Cuando rindió Oviedo, que era... Ay, bueno, también. A Oviedo le desarrollaba todo en la hoja, le pasaba fotos, ¿te acuerdas, Oviedo? Pero, Sí. pero bueno, como que, nada, te pones a mirar ahí, no eran tan puntillosos. Acordate cómo tomaba Feinstein en la presencialidad, no te quiero meter miedo, ¿no? Pero acordate como para que tengas detalle en todo, che, ¿sabes qué? Bueno, demostrar, dibujar, hacer las cuentas, o sea, hacerlo todo porque ahí lo vas a tener que hacer ahí, sin estar mirando nada, ni la pantalla, ni nada, a eso me refiero. Entonces ponete bien a estudiar, agárrate una, dos, tres demostraciones, hacerlas enteras, completas, las que más toma, por lo menos, estas las tenés que saber, no sé. Obvio, ¿a vos te tocó el teorema del trabajo y la energía que le encanta tomar a él, o no? Sí, eso me toma a mí. Esto va a serle fácil no tomar eso, así que se más vale que te lo sepas de arriba a abajo, te aviso. ¿Y qué más había tomado? No, ya no me acuerdo. A mí me tomó ese de la demostración y después unas gráficas del MRU y el MRV. Ah, porque te había tocado esa bolita. Y bueno, y después la otra que le encanta tomar y que cada vez que toca le
les toma esa es la del movimiento armónico. Así que eso también ten en cuenta, de saberla bien, movimiento armónico a partir del circular, ¿no? Péndulo le gusta mucho. Por eso, movimiento armónico simple en el péndulo lo toma, o en el resorte, en la masa resorte, es lo mismo, pero le gusta, cuando toma péndulo, que haga la deducción, no como se las doy yo con derivadas y demás, que es mucho más fácil, sino que él quiere específicamente que lo hagan con el movimiento circular. Bueno, ¿qué va a hacer? Son los caprichos, así que acuérdate de esas que son por ahí como más típicas. Y otra cosa que también he visto que toma mucho, como para que tengas en cuenta, ¿sí? El movimiento de tiro oblicuo, cuando les toca esa bolilla, ¿con qué termina tu documento, Cáceres? 130. 130. No, entonces te va a pedir que saques bolilla. Porque es por ahí según en qué número termina el documento, si tenés como variadito atrás, pero no te va a pedir la 1, la 3 y la 0 no, la 1 y la 3, ¿viste? O sea, él les pide los tres últimos números del documento como para las bolillas. Pero no, entonces te va a hacer, sí, seguramente te va a tocar la aplicación esa que tiene el generador aleatorio, y guarda que el generador aleatorio te da siempre una bolilla alta, entonces mira bien las de arriba, porque seguro te va a tocar algo de eso. Así que nada, esto es simple. Anda confiado, pero si sabes más o menos todo, y nada, tiene que salir, ya está. No me acuerdo del generador, profe. ¿Por qué? Salieron justamente las altas, las que menos me acordaba. Sí, ese es el problema con el generador aleatorio de mierda. Ese. Sí, siempre te sale. Si no te salen las tres altas, te sale una alta, una media y una baja. O sea, es como que medio así, no es tan aleatorio. Uno le tiene la onda ya. Pero bueno, en fin. Así que bueno, no sé, después decime cuando más o menos esté seguro y bueno, y nos conectamos en un Zoom. ¿Estamos? Sí, profe. Vos o los que llenan, no sé si tienen consulta o algo así, me avisan. Bueno, Bueno, nos estamos viendo entonces el lunes que viene. Que anden bien, hasta luego. Nos vemos, Hasta luego, profe. profe, que ande bien. Chao. Chao. Luego.